Todas las historias de obstrucción comienzan igual, con uno de los padres intentando con un rencor inexplicable hacia el otro negar la convivencia libre y plena de sus hijos con su progenitor. En nuestro país, México, desafortunadamente la ley está diseñada para que esa actividad se lleve a cabo con impunidad, frecuencia y de una forma legal, haciendo que el varón tenga que pasar por un tedioso debido proceso que puede llevar desde un lustro hasta quizá más de una década, donde se utilizarán recursos económicos que pudieron ser destinados para los hijos, que de hecho eran para ellos, pero terminan en las manos de los abogados, de ambas partes, que se divierten con esa guerra de poder entre los padres en donde nunca hay un ganador, pero siempre hay perdedores, los hijos. Ellos siempre pierden. Y corrijo, sí hay ganadores, los abogados. Siempre y en todos los casos, los abogados sí ganan, de ambas partes, porque aunque estén defendiendo al padre o a la madre que pierda los casos, ellos siempre ganan, siempre cobran. Acuerden o no acuerden las partes, entre más litiguen, ellos siempre ganan. Y repito, los que en todos los casos pierden son los niños. Ningún menor de edad se ve beneficiado de ninguna manera ni de ninguna forma cuando uno de los padres genera obstrucción en sus hijos. Acorde a los datos y estadísticas de los centros de convivencia de cada estado del país, en promedio el 85% de estas obstrucciones son generadas de parte de la mujer hacia su expareja varón. Del resto, el 5% son mujeres madres, también obstruidas de ver a sus hijos por el padre, y el 10% restante son familias que acuden a servicios de revinculación y terapias. En el caso de las obstrucciones para que los menores convivan libremente con su padre, acorde a la misma fuente, más del 98% resultan en denuncias basadas en hechos falsos. Los centros de convivencia familiares realizan labores de terapias psicológicas, psiquiátricas y sistémicas, y en conjunto con el Poder Judicial de cada estado, estiman que después de dedicarle de 2 a 5 años de investigación en cada caso, se llega a la conclusión de que menos del 2% de las obstrucciones son basadas en hechos reales. Y al resto de padres obstruidos, a ese 98% que fueron privados de una libre convivencia con sus hijos, no se les puede reponer ese tiempo perdido de ninguna manera. Y a la fecha, a la persona que levantó esos hechos falsos no se le castiga ni afronta consecuencias. Aún con toda esta estadística clara, veraz y confirmada en todos los centros de convivencia familiares del país, surge el movimiento feminista radical y con ideología de género, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, un grupo exclusivamente de mujeres que se concentran aparentemente en dar a conocer la problemática de la obstrucción del vínculo de parte de un hombre hacia la mujer. Hasta este punto es correcto, ya que cualquier tipo de obstrucción es importante denunciarla, pero alteran las cifras de una manera descarada, haciendo ver a la sociedad de que la mujer sufre más obstrucción que el varón. Que le llaman violencia vicaria, ahora ya le empiezan a llamar violencia por interpósita persona, y hacer creer que el único que la comete es el hombre en contra de la mujer. Si ustedes se fijan en estadísticas, es mucho menos el caso, o sea, cuando una mujer les quita el derecho de ver a los hombres, casi siempre se arreglan, llegan a un acuerdo y se acabó. Si se van a las estadísticas y se paran afuera de los juzgados de familia y de las fiscalías, se van a dar cuenta que este tipo de violencia, que ya están reglamentadas, por cierto, ya están tipificadas, la ejercen hombres y mujeres. Casi siempre se arreglan, llegan a un acuerdo y se acabó. Cuando se presentan datos es importante presentar la fuente. En el caso del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y todos los movimientos feministas, en muy pocas ocasiones lo hacen, por estrategia, ya que una de las pocas fuentes totalmente no confiables que tienen es la empresa Altermind, quienes se dedican a diseñar los datos a conveniencia con muestreos poco confiables, sesgados y sin ninguna metodología de investigación estadística debida. A este tipo de prácticas en las estadísticas se le llama conflicto de interés. Ahora, independientemente de que más del 85% de las obstrucciones ocurran de una mujer hacia su expareja varón,
Independientemente de que sea falso, como dice el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que la mujer es la más obstruida. Si ustedes se fijan en estadísticas, es mucho menos el caso, o sea, y San se acabó. Esto no deja de ser un tema importante porque en el 100% de los casos son menores los que son obstruidos de convivir libremente con uno de sus padres. Es el 100% de ellos que están siendo violados y pisoteados sus derechos de poder estar con papá o mamá, pues se encuentran en una guerra de poder. La pregunta es, ¿por qué es más fácil que los frentes feministas como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria puedan crecer, avanzar, lograr tipificar leyes, reformar artículos, seguir promoviendo iniciativas aunque la estadística real del INEGI y de los centros de convivencia digan lo contrario? ¿Por qué es mucho más escuchada la voz de la mujer feminista que pide tipificar leyes de género como la ley vicaria en todos los estados del país cuando ya existen leyes de protección a la mujer y donde se vive un estado de impunidad actual donde la mayoría de los cargos de poder y autoridad en los palacios de justicia del país se encuentran ya gobernados por mujeres? ¿Por qué aún así la mujer feminista pide aún más poder? ¿Por qué al día de hoy llega más lejos la mujer feminista que la mujer profamilia? Por una simple razón, por agenda política y conveniencia electoral. Pero yo sin el frente, por ejemplo, no estaría, yo creo que ni siquiera aquí, o sea, yo creo que ya hubiera tomado una decisión muy complicada porque esto es lo que me entretiene. En nuestro país a los políticos les interesa y les conviene mucho más el apoyo de un lobby feminista con ideología de género, con respaldo global de otros países previamente ya muy feministas como España y Argentina, a la población de menores de edad, niños, niñas y adolescentes obstruidos por una razón muy sencilla. Ellos son menores de edad y no representan un voto ciudadano, simplemente por eso, porque ellos no pueden votar. Y el sector feminista sí es un voto importante y que cuenta. Por eso será entonces que siempre será mucho más escuchado, se le abrirán mucho más las puertas a feministas radicales como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria que a un movimiento femenino, pro vida y pro familia como el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Bueno, porque ya sabemos que es una agenda ideológica que tiene financiamiento, que precisamente todas las que encabezan ese tipo de movimientos, pues ¿quiénes son? Son las ex de políticos, ex de empresarios, ex de personas profesionales que tienen un recurso y son personas que están siendo financiadas por políticas. De hecho, si se dan cuenta, las 50+1 son políticas. ¿Quién es la precursora de 50+1? María Elena Orantes. Ella es política, ha vivido de la política toda la vida. Entonces estamos hablando de que hay un recurso económico. ¿Y qué acaso no busca lo mismo una mujer feminista que una mujer pro familia por la igualdad? No, son todo lo contrario. La mujer feminista no busca igualdad, aunque así lo digan, porque en el artículo 4 de la Constitución dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y la mujer feminista, por ejemplo, propone dentro de su iniciativa de ley vicaria que es un tipo de violencia únicamente generada por el hombre, y que en este tipo de violencia no cabe la forma o posibilidad de que una mujer lo cometa, ya que acorde a ellas, el varón es violento por naturaleza y no la mujer. Es una ley de género, pues solo protege a un género, y propone que el solo hecho de ser hombre ya es un agravante ante cualquier situación. Por eso entonces, la mujer feminista, las líderes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria no buscan igualdad, proponen una ley antijurídica que va en contra de la Constitución. En resumen, buscan una sola cosa: impunidad. Esta es la situación que se vive en este momento por parte de este colectivo de mujeres en contra de la violencia vicaria, quienes han impedido la salida de los trabajadores del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pudieron lograr porque algunos empleados están ya saliendo. Este tipo de cosas es lo que hablamos, incongruencias, y caen una otra vez, y lo cual que ellas, como agarran agendas muy radicalistas, son las que son escuchadas por el temor a que ellas hacen las acciones que tienen, ¿no? Que ya son evidentes. Cualquier persona coherente podrá notar que cuando la ley se recarga para un lado, el equilibrio se pierde. Es muy importante dejar en claro en esta reunión que el espíritu y el sentido de este dictamen es velar por los derechos de las mujeres y no negamos que haya ocasiones en que algunos hombres también puedan ser víctimas de alguna forma de violencia
a través de interpósita persona. Pero en este momento estamos reconociendo y legislando en favor de las mujeres. También reconozco que algunos hombres pueden ser objeto de la violación de sus derechos por las mujeres. Esto es también a lo que puede ocurrir, aunque de manera muy minoritaria. Yo creo que los hombres debemos de pagar una penitencia por lo que históricamente hemos hecho como género, y por lo tanto estoy de acuerdo que se excluya de los beneficios de este dictamen a los hombres. Creo que hay un falso debate. Se plantea el tema como si hubiera que tomar una decisión, de si estás a favor de la mujer o a favor del hombre. Yo, con todo respeto, pero estoy a favor de los seres humanos. O sea, sí estoy a favor de la mujer, claro, por supuesto, pero también quiero evitar que le hagan daño a los niños, o a las niñas, o a los adolescentes. Las personas legisladoras se preocupan mucho por hacer leyes. Estuvimos en el estado de Jalisco platicando con personas diputadas sobre este tema y cuando les expusimos nuestros puntos de vista, nos decían, ¿de qué nos hablan? ¿Eso es violencia vicaria? No, pues es que reconocemos que también esos actos de violencia también los pueden cometer la mujer, pero no sabíamos, pero ya firmé la propuesta de reforma. O sea, están firmando sin saber, sin conocer, sin tener conocimiento de lo que están haciendo. Entonces, están trabajando sobre algo que ni siquiera conocen. Sí, definitivamente hay que acercar la información verídica a los legisladores, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque pues esta información fraudulenta los orilla a tomar decisiones equivocadas, a legislar de una forma donde se afectan sectores muy amplios de la infancia. De hecho, por eso tiene una ley general específica, que no existe del hombre, ¿verdad? Hay una ley general específicamente para atacar la violencia de la mujer. Nada más que el dictamen también incluye otras dos leyes que no son de mujeres, que son de mexicanos, o sea, de personas, de todos, que es el Código Civil y el Código Penal. Y en esas otras dos leyes, exclusivamente ahí, se planteó que si se pusiera el caso de protección para evitar la violencia que haga cualquier persona en México. ¿Por qué decimos que se está vulgarizando el tema de perspectiva de género? Porque esto no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, no. Se trata de una lucha por la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Pero me parece irracional estar en contra de que se proteja a los niños. Y la respuesta ha sido no, porque aquí solo es para la mujer. Está bien, pues, disculpen, pensé que estábamos debatiendo el Código Civil y el Código Penal. Y que se tenga que sancionar a quien viole sus derechos de la niñez, sea hombre o sea mujer, sea papá o sea mamá. Porque la Ley General de Mujeres está a salvo, viene el caso específico para la mujer, qué bueno que así sea, pero si vas a poner en el Código Civil una definición ligada a violencia intrafamiliar, discúlpenme, pero violencia intrafamiliar hay para todos. Lo que estás protegiendo es la familia, no un género. O sea, dice persona y parece que agrede, pues que diga persona. No entiendo yo por qué. Entiendo el mensaje político, no tengo problema si lo quieren separar y demás, pero me parece correcto que a los niños se les proteja en cualquier caso. Más se excluyó a niños y niñas de ese tipo de violencia que se ejerce contra ellas y ellos. El tema es quién usa al niño o a la niña. Así es. Cuando al niño lo use una mujer, no está protegido. Ese es el tema. Es lo único que queríamos decir. Oigan, pues esto puede ser de ida y de vuelta en el caso del Código Civil y el Código Penal. Pero también debemos mencionar que no se trata la violencia de un solo género. Y violencia es violencia sin importar quién la comete. Cada día más la mujer es la que ejerce la violencia. Y estamos hablando, no estoy defendiendo a los hombres, estoy defendiendo a niños, niñas, adolescentes. En lo civil, en el Código Civil o en lo penal, tendríamos que modificar a personas y no exclusivamente a mujeres, porque entonces estaríamos retrasando. Pero aquí el centro de la atención, discúlpenme, pero es el interés superior del niño. Ese es el bien que tenemos que tutelar.
pero yo no podría aceptar que nada más se protegiera a la mujer. Si estamos en una comisión de igualdad de género, se trata de igualarlo y no se trata de que al darle más recursos a las mujeres, con eso se iguala. Yo creo que tenemos que actuar de manera adecuada. El interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que las leyes deberían ser igualitarias y, lógicamente, proteger y garantizar que los niños, sobre todo los hijos, no sean utilizados como herramientas, como armas para hacerle daño a nadie. Las feministas proponen leyes que solo benefician a las feministas, no a las mujeres en general, ya que cuando una ley de género tipificada afecta a un hombre, le afecta indirectamente a todas las mujeres relacionadas en ese caso. Gracias a la evolución de todo esto nos hemos dado cuenta que por eso se tienen que hacer leyes de género, porque realmente las leyes están hechas para apoyar al hombre, no es porque sea una ley sexista y que no tiene nada que preocuparse si son padres responsables. Violencia vicaria, pues bueno, es un concepto muy complejo, ¿no? Es ejercida en contra de las madres, exclusivamente perpetrada por el padre o pareja. Pues en todos los documentos señala que debe decretarse la pérdida de la patria potestad y la suspensión permanente de las visitas. Y que no tiene nada que preocuparse si son padres responsables. Esas son las características de las leyes que se están aprobando, legislando en nuestro país. Por ejemplo, cuando se obstruye al varón a ver a sus hijos, porque la madre obstructora así lo desea, no solo se afecta al vínculo paterno-filial, ese menor de edad tampoco puede ver a toda su familia paterna, donde está su abuela, su tía, su prima, su madrina y todas las mujeres contenidas en el círculo paterno. Por lo que una ley de género sesgada viene a afectar a muchas mujeres indirectamente. Porque no pueden convivir nuevamente con el abuelo o con la abuela, con quien están acostumbrados a convivir en el día a día, porque luego muchas veces papá y mamá trabajamos y encargamos el cuidado al abuelo o a la abuela, al tío, a la tía, a las primas, primos, y muy interesante, ¿verdad? O sea, mientras la relación entre papá y mamá era armoniosa y vivían juntos, dejábamos el encargo del cuidado a la familia. ¿Y qué sucede? Que cuando ya estamos en el conflicto de pareja, en el divorcio o en la separación, cuando ya estamos en el juzgado de familia o en fiscalías incluso, ahora ya no los puedes ver y te impido la relación. ¿Quiénes son las líderes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria? En el documental de Por el hecho de ser hombre, cuyo link dejamos en la descripción, se menciona el caso de una de las cofundadoras. En este video hablaremos de la otra fundadora, una feminista que está a la cabeza de este frente no por su propia iniciativa, no por su propio conocimiento y no con sus propios recursos. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria es un movimiento formado con una estructura e influencia extranjera. No es algo que nosotros creamos o inventamos, simplemente al empezar a informarnos nos dimos cuenta que en otros países, como en España, más que nada las que se enteraron de esto fueron las fundadoras del Frente Nacional, Jennifer Steinfeld y... Bautizado con un término inventado y adoctrinado de ideología de género desde su raíz. Se pone en contacto con Sonia Vaccaro, que es la que lanzó esta iniciativa de leyes. El resto de mujeres que pueden o no militar de manera constante, presencial o virtual a través del país son madres obstruidas de ver a sus hijos y son adoctrinadas a manera de culto y se les hace creer que ese movimiento les ayudará a recuperar a sus hijos, cuando los fines son totalmente alejados de los valores familiares y son solo de promoción feminista de género. Ellas tienen sus propios términos. Al padre obstructor le llaman el agresor. El concepto de violencia vicaria reciente publicó un libro con una gran cantidad de errores y fraude científico negando la alienación parental. Y ellas se autoproclaman víctimas, no sus hijos, sino ellas. Dicen que sus hijos son solo instrumentos, cosas, los cosifican. Son solo el camino para llegar a ellas, pues en la tipificación ellas son las únicas víctimas de esa violencia que narran. La líder entonces del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria es solo una marioneta de Sonia Vaccaro, quien se inventó este término ella sola, no de forma científica ni académica, sino por medio de su propio blog de internet.
cual adolescente que inventa nuevos términos para hablar con sus amigos. El término de violencia vicaria se acuñó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España por Sonia Vaccaro. Se acuñó el término en una entrevista en el 2012. Un término no se puede acuñar durante una entrevista. Hay un blog del 2016, un blog no es una referencia científica. Hay un borrador de una ponencia de un congreso académico en el 2018 y es de la misma autora. Un borrador de una ponencia en un congreso no es un documento revisado por pares. La autora que acuña el término de violencia vicaria, acuña entre comillas, publicó en el 2009 este libro donde niega la existencia de la alienación parental. Es por eso que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria lleva ese nombre que se impuso por Sonia Vaccaro. No se podría haber llamado de otra forma, tenía que ser llamado así. Un frente feminista jamás pondría en el título de su movimiento a la familia, a los hijos, al amor, no. Como todo grupo feminista habla solo de la mujer, centro del interés. Jamás de la familia, jamás de los hijos, como si lo hacen los verdaderos grupos naturales familiares que no cuentan con un financiamiento extranjero. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, amadrinado por Sonia Vaccaro, cuenta ya con una posición importante, siniestra y llena de impunidad de altos mandos del gobierno, quienes los muestran en sus redes sociales, por lo que sus líderes, por supuesto, mujeres feministas, gozan de esa impunidad, altanerismo, soberbia y prepotencia para seguir exigiendo más y más derechos. Eres mujer y tu pareja te amenaza con quitarte a tus hijas o a tus hijos o hacerte daño a través de ellos. Esto se llama violencia vicaria. Si eres hombre y estás en México, necesitas saber esto ya. Y es que, señores, yo ya les había advertido del tema de la ley vicaria, pero el problema es muchísimo más grave de lo que todos creíamos. Yo ya les había hablado a ustedes en un TikTok sobre las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, el Senado de la República recientemente ha aprobado una serie de reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para incluir el término de violencia vicaria, y que lo define también como la violencia que exclusivamente afecta a las mujeres, ignorando completamente la realidad que viven muchos hombres hoy en día, que son extorsionados con dejarlos ver a sus hijos, que no les permiten reunirse con sus pequeños a pesar de que sí cumplen con sus responsabilidades de pagar pensión y demás. Hombres que al día de hoy no han podido ver a sus hijos ni poder convivir con ellos, y que además las exesposas les están llenando la cabeza a esos pequeños de basura para que odien a sus padres que sí quieren estar presentes. Y todas esas realidades están siendo ignoradas con las reformas que se están proponiendo hoy en México. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Bueno, lo peor de todo son las personas que están detrás de promover esas leyes. ¿Cómo es posible que todavía haya personas juzgadoras que crean que la mujer, por el simple hecho de ser mujer, es la más apta para otorgarle una guarda y custodia? Eso está súper superado, y por muchos años. En el caso del documental de Por el hecho de ser hombre, pudimos ver a un padre que, tras mucho enredo judicial, después de que le dieron la custodia completa de sus hijos, por medio de una diligencia, sus hijos fueron arrebatados por las Fuerzas Armadas como si fueran delincuentes y regresados con la madre, que, dicho por los menores y afirmado por escrito ante el juez, ella era quien ejercía violencia física y emocional sobre los menores, quienes se terminaron escapando por sus propios medios de ella y volvieron con su padre. Es decir, ese documental termina mostrando cómo la paz y la justicia tuvo que ser obtenida por los propios menores de edad, ya que la autoridad, los jueces y magistrados fueron incapaces, por medio de sus tribunales colegiados y a través de un fallido debido proceso, de poder resolver lo más conveniente para los menores, y ellos de manera natural y personal tuvieron que actuar, liberarse de ser rehenes. Ellos pudieron, pero ¿y los que no pueden? ¿Y los que nunca podrán? ¿Y los que ya han sido alienados para ya no hacerlo? Por otro lado, este es un caso idéntico al de la otra líder de este frente feminista,
También 2 menores de edad fueron arrebatados del padre, que ya tenía una custodia completa, y fueron arrebatados de una manera violenta, ilegal y poco convencional. Buenas noches, soy Alejandro Romo. Quisiera pedir su apoyo. El día domingo 26 de marzo llevé a mis hijos al Secofam Ecatepec a su convivencia familiar. El padre varón custodio llevó a sus hijos al centro de convivencia familiar y en el baño fue afrontado de manera violenta por los trabajadores para obligarlo a firmar documentos para ceder la custodia, al estilo de una película de mafia donde se busca obtener algo de manera violenta. Un comando en el interior del Secofam me estaba esperando. Me atacaron, me golpearon, me quitaron a mis hijos de la parte interna del Secofam. Esto mientras sus hijos son sustraídos por otros trabajadores del centro por la parte de atrás de manera clandestina. La directora del centro nunca dio la cara, la señora Olga Lidia Sanabria Telles, la responsable de haber autorizado que se pudiera hacer ese operativo en el interior. La directora de ese centro no quiso dar la cara. Desde entonces él ya no ha podido ver a sus hijos ni siquiera por la vía judicializada. Para entender mejor este testimonio necesitan el siguiente contexto. Alejandro Romo es el ex esposo de Jennifer S. Jennifer S. es la principal promotora de la ley vicaria en México. Ella está hasta delante de una de las organizaciones más grandes que promueven esa ley, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y por lo tanto es una de las principales responsables de que a día de hoy la redacción de la violencia vicaria no contemple a los hombres como posibles víctimas. Yo desde hace 2 años tuve, por mandato del juez 12º de Atizapán, me dieron la guardia de mis hijos y llevaban 2 años viviendo conmigo. En muchas ocasiones nos dijeron que era un lugar neutral, que era un lugar muy seguro, que los niños iban a estar muy bien, que yo le diera la confianza a los niños para que ahí estuvieran tranquilos, para que estuvieran seguros de poder hablar y poder entablar una comunicación con su mamá. Entonces realmente nunca te vas a imaginar que dentro de un Secofam pues vaya a suceder este tipo de cosas, ¿no? Y esto, dado el testimonio de Alejandro Romo, es especialmente grave, porque entonces están haciendo leyes a modo para criminalizar a los hombres, mientras ellas pueden actuar de manera impune, haciendo cosas como las que estamos escuchando en el testimonio de Alejandro Romo. Y no solamente eso, no solamente se queda en lo que dice Alejandro Romo, también hay testimonios de su hija narrando el tipo de violencias que viven con ella. La hija mayor, antes de ser secuestrada por su propia madre, grabó una serie de videos donde hablaba de los maltratos que vivía con la madre. Exactamente igual que el caso de los hijos de la otra líder de este grupo, quienes hablaron en repetidas veces con un juez y en medios de comunicación acerca del maltrato de estas líderes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Soy hija de Jennifer Seifert y Alejandro Romo. Tú sabes que no estamos desaparecidos. Tú sabes que vivimos con mi papá desde hace 10 meses porque 3 jueces lo dijeron. Y que estamos en un juicio contra el maltrato que tú y tu novio nos hicieron a mí y a mi hermano. Incluso la semana pasada vino una señorita a tomarnos unas fotos con las alertas para comprobar que no estábamos desaparecidos. ¿Por qué sigues publicando que estamos desaparecidos? Ya me arrebataste a mí, mi niñez. ¿Para qué se la quieres quitar a Mateo también? ¿Te acuerdas un día que estábamos en la casa, tu novio, sus hijos, mi hermano, yo y tú? Y le baja los pantalones así de la nada y se empiezan a burlar de él. Y Mateo estaba llore y llore y tú solo veías y te reías. ¿Te acuerdas hace un par de años que me bajaste en una gasolinera como castigo? Porque los hijos de tu novio se estaban peleando. Yo estaba aterrorizada. ¿Te acuerdas de todos los insultos que me decías? Que deseas que yo no hubiera nacido, que todo es mi culpa, que es mi culpa que te enojes. Ya no quería estar contigo. Y como no me dejabas ir con mi papá, pues dije, pues ¿para qué estoy aquí? Y me intenté quitar la vida. Yo le conté todo a mi amiga, porque le quería decir que por favor me ayudara, porque ya no quería estar contigo. Le conté lo del vaso, le conté lo que me golpeabas, le conté todo lo que me hiciste. Y cuando yo llegué de casa de mi papá, me regañaste. Y me dijiste que si vuelvo a decir algo de lo que tú me hiciste, me iba a ir mal. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. Que todo lo que le dije a mi amiga era verdad. ¿Por qué mientes? Tú sabes que estoy diciendo la verdad. Tú sabes que Mateo está diciendo la verdad. Tú sabes que mi papá está diciendo la verdad. ¿Te acuerdas una vez que te dije que me quería ir a vivir con mi papá? Y te dije que me iba a escapar de la casa. Y me escapé de la casa.
Pero antes de que me saliera, me dijiste, cámbiate la ropa. Solo puedes usar lo que tu papá te compró. Solo te puedes llevar cosas que tu papá te compró. Y eso hice. Agarré una mochila, metí las cosas que me compró mi papá y me fui. Me salí de la casa. Y yo solo quería vivir con mi papá, porque él me trata bien, él me quiere. Conozco estos videos, estos y otros adicionales, fueron los que se revisaron en el proceso familiar y que forman parte de toda la evaluación que se hizo hacia mis hijos, en donde se determinó en varias ocasiones que estaban sufriendo una manipulación mental terrible. Por nuestra parte, distintos movimientos por los derechos de los menores publicamos estos videos en nuestras redes sociales, al igual que al padre a quien le fueron arrebatados sus hijos. Las líderes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, con sus militantes, se dedicaron a denunciar cada uno de esos videos hasta que lograron que fueran tumbados, removidos de cada plataforma, lo cual seguramente lo intentarán hacer también con este video. Ya solicité al juzgado familiar que bajen los videos a petición de mi hija, ya que son videos que hizo como práctica antes de declarar el juicio penal y que posteriormente tenían la intención de subirlos a TikTok. En ambos casos, entonces tenemos a menores con mucho tiempo de antelación hablando abiertamente de las madres que les están causando un daño y la autoridad no actúa. No hay procuración de la justicia. Las áreas de vinculación familiar de los poderes judiciales de todas las entidades, haciendo un estudio y una plática con las trabajadoras y trabajadores sociales y personas psicólogas que trabajan en estos poderes judiciales de todas las entidades, llegan a la conclusión de que esta afectación psicológica que estamos generando a nuestras niñas y a nuestros niños les está generando problemas terribles. Sabemos que cuando hablamos de temas de suicidio, las edades en donde más la gente se está suicidando va de los 11 a los 29 años, hombres y mujeres. Ya se tienen precedentes en donde niñas y niños de 5 años que han platicado con psicólogas, psicólogos, personas trabajadoras sociales de las áreas de vinculación familiar han pensado en el suicidio por extrañar a su papá o a su mamá. Y quienes logran diligencias escabrosas y violentas con los menores son precisamente las fundadoras de este frente feminista. Tenía una persona de seguridad del Secofam, la identifiqué porque van vestidos de blanco, entonces volteo y le digo, ¿qué desea, no? Y uno de ellos me dice, firma. Y yo le dije, ¿qué te voy a firmar? Yo no te voy a firmar absolutamente nada. Aparte eran unos papeles en blanco, ni siquiera eran unos papeles que tuviera algo que dijera Poder Judicial o que dijera algo, ¿no? O sea, eran papeles en blanco que dije, no, pues yo no te voy a firmar nada. Y en ese momento me dice, pues te vamos a golpear. Pues golpéame porque no te voy a firmar lo absoluto, ¿no? En el momento que dije eso, salieron personas de los lados, de donde estaban los cubículos, y pues empieza la trifulca, y empezamos una golpeada. Pues me defendí como pude, pateé, golpeé y demás. Y lo que se me ocurrió era salir del sanitario para que las cámaras del mismo centro me vieran, ¿no? Que no me quedara en la parte de adentro. Al momento de salir ya había 10 personas alrededor de mí, vestidas de negro, con unos chícharos en los oídos, ya esperando a que yo saliera. Entonces al momento que sale, pues empieza la golpiza, continúa. Llega un punto en que ya eran demasiados encima de mí, me inmovilizan, me retienen en el interior, hasta que alguien me levanta de una pierna y me empiezan a mover con una pierna levantada y me sacan hasta afuera del centro de convivencia, ¿no? Entonces, en el momento que cierran, ponen barricadas para que no podían entrar ni salir nadie. En ese momento a mi pareja le hablan por teléfono, le habla a mi hija, y le dice que la estaban arrastrando y golpeando a su hermana y a él por una puerta trasera, que los estaban sacando por una puerta trasera. Nosotros nos empezamos a movilizar, empezamos a cubrir entre ella y yo las puertas para ver que no saliera nadie, yo pidiendo explicaciones de qué es lo que estaba pasando, pidiendo que saliera la directora del Secofam, y nadie en ningún momento salió ni tampoco dijo en lo absoluto, ¿no? O sea, nadie me dio una explicación. Los elementos de seguridad solamente hicieron una barricada en la puerta. Nadie se volteaba a ver, cuando los grababa yo se volteaban para que no fueran grabados, y esa fue como sucedió las cosas, ¿no? Nosotros lo seguiremos compartiendo en diferentes plataformas y haciendo llegar esta información importante por diversos medios, enlaces internos y cualquier otro método de alcance para que la voz de los menores sea escuchada y nunca callada. Yo hoy elijo ser la voz de esos niños que están sufriendo el no poder ser felices al lado de mamá, al lado de papá.
algo que tienen nuestras leyes, y no van a dejar mentir, es que solo sancionan, ¿no? Solo se dedican a sancionar. Y cualquier cosa hay cárcel, y multa, y esto y el otro. Pero muy rara ley habla de tratar, de reparar, de reconstruir. Entonces no podemos tener una cultura de paz si no sanamos. No podemos tener un combate a la violencia si no hay esa cultura de paz, y más si no hacemos esa vinculación, reparar ese vínculo. Dato curioso: si un menor de edad por alguna razón menciona a familiares, amigos o en medios sociales que quien maltrata es el padre, el varón, las instituciones y la autoridad no dudan en actuar de inmediato, lo cual es correcto, admirable, y eso es lo esperado. La gente que opina está feliz de que el varón violentador sea castigado y apartado. Pero cuando un menor de edad se atreve a mencionar que quien maltrata es la madre, la mujer, las instituciones callan, la autoridad se hace de la vista gorda y la madre acusada revierte la acusación y manifiesta descaradamente que está siendo víctima de una campaña de desprestigio y que los menores han sido manipulados por su padre para decir eso. Comparto este pronunciamiento acerca de la campaña de difamación en mi contra. Enfrenté una denuncia falsa en mi contra por supuesta violencia en contra de mis hijos. La enfrenté como debe de ser, con honradez y con verdad de mi lado desde el día número 1. ¿Por qué el papá de mis hijos levantó esta denuncia en mi contra? Porque lo denuncié por incumplimiento de pensión alimenticia. Esta es una venganza perfectamente maquinada y planeada durante muchos años antes de la sustracción de mis hijos. Y habla también del grave aleccionamiento del cual estaban siendo víctimas. Reitero, el grave aleccionamiento que sufrieron mis hijos. Otra cosa terrible es que él hace que los niños vayan a testificar en mi contra, lo que intentan hacer, darles vuelta en la cabeza con todo lo que puedan traer encima del tema, la mentira que sea, ¿no? Es decir, en dos escenarios completamente iguales, siempre se le cree sin lugar a dudas a la mujer y del varón se duda, se juzga y últimamente se le ignora. Aunque, como en este caso, quien esté denunciando sea una mujer, una niña, una menor de edad, pero como a quien denuncia es a otra mujer, su voz es silenciada. Dicen, pues, para que pueda verlos, a las niñas o a sus propios hijos, que dé más dinero de lo que incluso pueda dar. Y si no da ese dinero de más que la ley le otorga, oculta, prohíbe, obstruye la relación de sus propios hijos e hijas con el progenitor no custodio y con la familia ampliada. Dice que no puedo ver a mis hijos por darle tortillas frías y por supuestamente quererlos vender por 500,000 pesos. Estos videos los realizamos con varias finalidades. La primera es para que reflexionemos la gravedad de las situaciones familiares en nuestro entorno y que veamos que muchos de los menores están teniendo que tomar soluciones por su propia cuenta, pues el sistema es incapaz, tardado, corrupto y sesgado por una preferencia hacia un género. Cuando la autoridad da preferencia a un género, a la mujer, termina perjudicando de todos modos a otra mujer indirectamente. En este caso, a la niña que está pidiendo ayuda abiertamente y que advierte de los daños que le ha ocasionado su madre, a ella y a su hermano menor. Y que estamos en un juicio contra el maltrato que tú y tu novio nos hicieron a mí y a mi hermano. Y le baja los pantalones así de la nada y se empiezan a burlar de él. Y tú solo veías y te reías. Que me bajaste en una gasolinera como castigo porque los hijos de tu novio se estaban peleando. Yo estaba aterrorizada. Que deseas que yo no hubiera nacido, que todo es mi culpa, que es mi culpa que te enojes. Yo le conté todo a mi amiga, le conté lo del vaso, le conté lo que me golpeabas, le conté todo lo que me hiciste y me intenté quitar la vida. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. La ineptitud de las autoridades por siempre apegarse a un debido proceso sumamente lento están orillando a las únicas víctimas, que son los menores, a tener que huir de sus captores para ya no ser rehenes, poniendo su vida, su integridad en riesgo por culpa de unos procuradores de justicia que lo que menos hacen es procurar,
y que solo ponen atención cuando en las situaciones ya hay un percance, cuando alguien muere o sale herido. Los menores que tienen que huir a cierta edad a los brazos de sus padres varones ya se está convirtiendo en el común denominador entre los casos donde las líderes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ya han usado toda influencia, maniobra legal y política en contra de los varones, y son sus propios hijos quienes han tenido que corregir esa situación de manera personal y definitiva. Obviamente que después de ver el documental de Por el hecho de ser hombre y de que ahora la líder del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria sabe que sus hijos rehenes posiblemente estén pensando en huir de su captura, al igual que los hijos de su colega. Y te dije que me iba a escapar de la casa. Y me escapé de la casa. Metí las cosas que me compró mi papá y me fui. Me salí de la casa. Estará pensando reforzar su propia seguridad para impedir que eso también le suceda a ella. Y esto lo podemos comprobar ya que, al igual que en el documental anterior, estos menores tampoco tienen acceso a sus redes sociales y la comunicación con el exterior está totalmente sellada. A los niños de ahora, que son los adultos del mañana, que estarán a cargo del país, tristemente les estamos demostrando varias cosas. La primera es lo fácil que es que legalmente exista una obstrucción del vínculo, que es una mentira que la voz de los menores se escucha y que el principio del interés superior del menor queda solo como frase, puesto que el sistema está diseñado para pasarlo por alto, que la ideología de género destruye familias y que el Estado es completamente estéril en su facultad para resolver este tipo de situaciones familiares, y que se espera a que los menores puedan contar con los recursos y los medios para poder escapar, poniendo en riesgo la vida, pero que es el único método que tienen, ya que la autoridad les ha fallado en escucharlos y ponerlos como prioridad, ya que pesa más una diligencia orquestada por los altos mandos que coincidan políticamente con la ideología feminista para obtener esos votos de ese lobby que el deseo de los menores. En nuestro país, al menos hoy en día, la autoridad no hace nada por los niños, niñas y adolescentes. Y no es solo porque son menores, tristemente solo porque ellos no votan. Pero yo sin el frente, por ejemplo, no estaría, yo creo que ni siquiera aquí. O sea, esto es lo que me entretiene.